Gloria al Señor. Amamos a México, hermanos. And we love Mexico. Y yo le doy gracias a nuestros hermanos también americanos que están con nosotros. And I also thank the Lord also for our sister Diane, Yes, both of them. And both Sister of Patty her, and Rebecca and Sister and Patty, David, Rebecca, Sister Suresh and también. also Sister Suresh and her family. Thank you for loving our country. Yes, le damos muchas gracias por amar a nuestro país, We know we love you, porque nosotros las queremos and we also love the United States y of también America. amamos al Estados And Unidos. we pray for this great Y nation. también estamos orando por esta gran And nación. we pray for the great nation of Mexico. Y también estamos orando por el gran país de México, So all united in one faith, porque estamos unidos todos en una fe one baptism, y solo un bautismo and one Lord. y solo un Dios, Savior. el Señor, The el Lord Salvador, Jesus. nuestro Señor Jesús. The Christ of the living God. Es el Cristo de los vivos. And we are del celebrating him Dios today. Hoy lo estamos celebrando a él. And today we are celebrating Him. ¿Sabe que se necesitó valentía And do you know that courage was needed para poder hacer real la independencia de la nación mexicana? so that the independence can become real? Se buscaron todos los medios posibles. That all outlets were searched, La única opción que les dejó al pueblo fue tomar las armas. and the only option that was left, it was to take up guns. Y así lo hicieron. And that's what they did. Por eso traigo mi fusil. And that is why I have my rifle. He's so Si en proud caso of usted tiene algún problema, it. So in case you have a problem, dicen por aquí, we'll take it outside. lo tomamos afuera. Pero viva México, amén, But hermanos. yes, once again, we want to bless Mexico. El cura Miguel Hidalgo y Costilla, And the priest, Miguel, Miguel Hidalgo, fue el que, es que Miguel soy yo medio, pues es Miguel. sí, Miguel, Yeah. tomó la iniciativa. Because he took the initiative, Fue el que alborotó al populacho, fue el que alborotó al pueblo. because he's the one who aroused the people. Pero no nada más él, But not only he, muchos héroes but many heroes de la independencia, of independence, hombres y mujeres. both great men and women. No estoy de acuerdo con la palabra heroína, yo creo que son héroes también. And I'm not well, in Spanish is one, in English it's just heroes. Sí, porque en inglés la palabra heroína es heroine. So, no tiene interpretación. Son héroes de la independencia, hombres y mujeres Heroes of the faith que dieron su vida that have given their life, y colaboraron para que esto se llegara a realizar. and they collaborated together for this to come about. Una vez más, una batalla de 11 años, And hermanos. once again, this is a battle of 11 years. Nosotros estamos acostumbrados a que el 16 de septiembre o el 15 de septiembre a las 12 se da el grito. And we're so used to that on the 15th at midnight turning to 16, and then the shout comes. Y creemos que fue cuando terminó todo. And then we believe, because I that's what I thought. And we believe that's when the battle was won and over. No, fue cuando comenzó. No, that's when it began. ¿Ven? Septiembre 27 de 1821. 1821 is, and on September 22 is when it was done. Oficialmente fue sacado de México el virrey de España. ¡Vámonos! Officially, the king of Spain was kicked out. Back to Spain. Back to Y Spain. México tomó la independencia. And Mexico took their independence. Amén, hermanos. Amen? Sin contar la batalla de Puebla, Without counting the battle of Puebla. el 5 de mayo contra los franceses. And also the battle against the France. México tiene gran historia, Mexico has lots of stories. pero se necesita valientes, But courageous men and women are needed. hombres y mujeres determinados. Men and women who are determined. Si estamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestra nación, Now, are we willing to give our life up for our country? ojalá que estemos dispuestos a dar nuestra vida por la fe. But also, the question is, are we willing to give our life up for our faith? Amén, hermanos. Amen? Ojalá que seamos también bien valientes. I pray that even in this, we are very courageous. ¿Sabe que eso dejó un gran legado en el país? And do you know this left a great legacy in the Un country? legado de valientes. A legacy of courageous. Por los héroes de la independencia. Because of the heroes of the independence. Como Vicente Guerrero. Like Vicente Guerrero. Como Mariano Abasolo. And also Mariano Amén, Abasolo. hermanos. A muchos de ellos. And Muchos. many more. Porque no va a poder parar. Because I can go on and on. Pero
ellos dejaron un gran legado de valentía. And they left a great legacy of Y courageousness. creemos que México es una nación valiente. And we believe that Mexico is a country of Es una courageousness. nación soberana. It is a sovereign nation. Y oremos por nuestro México. And let's continue praying for our Mexico. Para que quizás algún día se acabe la corrupción. And for till one day the corruption can finally finish. Amén, hermanos. Amen. Oremos por ello. And continue praying for Ahora, ¿qué that. legado dejamos nosotros? So what legacy do we leave? ¿Qué legado de fe dejamos nosotros a nuestros hijos? What legacy of faith do we leave for our children? Estamos entonando el canto que se llama la bendición sacerdotal. And we just sang the benediction, the blessing song. La bendición a nuestros hijos And the blessing to our y a children los hijos de nuestros and the hijos. children of our children. ¿Cuál es nuestro legado? So what is our legacy? ¿Qué herencia les dejamos? What inheritance do we leave? Algunos se desviven por dejar una herencia financiera And many go above and beyond to leave a legacy of money. y se olvidan de una herencia de fe. But then they forget about the legacy of faith. ¿Qué es más importante? What is more important? Los dos son They're importantes, both highly pero important, importa más la fe. but the faith is greater. La fe verdadera, The true faith. la fe en la palabra de Dios, The faith in the Word of God. la fe en el Señor The Jesucristo. faith in the Lord Jesus. Déjeme compartir con usted en el Antiguo Testamento, And let me share with you in the Old Testament en el libro de Josué. and in the book of Joshua. Le voy a dar tiempo para que lo encuentre. Josué capítulo 24, o sea, es el último capítulo. In Joshua chapter 24, which is the last chapter. Mientras lo encuentre, es el Josué 24, verso 29 al 31. 24, 22 through 29. Mientras lo encuentra, piense en un legado de fe. And as you are searching the scripture, think about a legacy of faith. Qué bendición es cuando los hijos o los nietos vienen a los pies de Cristo por la fe del abuelo. And how beautiful when the grandchildren come and the children come to the faith of Jesus through the Y parents' las siguientes testimony. generaciones. And then in the next generation. Hay un hombre que, Perry Stone, creo que es de algunas generaciones de ministros, ¿no? Oh yes, yes. The Perry Stone, Pastor Perry Stone is from he was saying the legacy that he have of generations of ministers. Como 5 generaciones, Yes, creo. Imagínense qué bendición. Could you imagine what a blessing? La mayoría de nosotros, creo que la mayoría de nosotros somos primera generación de cristianos. And I believe that everyone here, I'm not sure, but I believe that the majority is first generation. ¿Cuántos de ustedes son primera generación de cristianos? Que ustedes comenzaron ustedes son los primeros cristianos en su familia. How many you are the first to come to Christ Yo lo puedo decir in que your yo. family? Segunda generación. Second generation. Segunda. Tercera generación. Third generation. Cuarta generación. Yes, fourth generation. Me too. You too. Oh, sí, verdad, sí es cierto. Yes. You too. Me too. Quinta generación. Fifth generation. Sister Diane, many of your family members were Christians before you. How many generations, sister? Yeah. My understanding is that my great-grandfather helped build the church in Stafford, Arizona. What Oh. year was that, sister? If you know. Well, 5 generations. That's a blessing. Yes, esa es una bendición. Dice que su abuelo ayudó a construir la primera iglesia de Stafford, aquí en Arizona, aquí en Arizona. 5 generaciones. Yes, wow. Ella está en la fe. She's in the faith. Sus hijos también. And her children Y nietos. and her grandchildren. So, las generaciones siguen. So the generations Y continue. la Biblia dice And the Bible en la says bendición sacerdotal in the benediction que Dios te bendiga, that the Lord bless a you, tu familia, your family, a tus hijos, your children, los hijos de tus hijos, and the children of your children, hasta 1000 up generaciones. to 1,000 generations. Eso nunca acaba. And that never finishes. Lo que dice la Biblia también. That is what the Bible says. Amén, hermanos. Amen. Dios visita las generaciones de todos aquellos que temen su nombre. Because the Lord visits up to 1,000 generations for those who love Him. Vamos a ver un ejemplo de un legado de fe. So we're going to go ahead and see in today's sermon of the legacies.
Si se puede poner de pie para la lectura de la palabra de Dios, por favor. And if you just can stand for the reading of the word of God. Josué 24, verso 29. Joshua chapter 24, verse 29. Dice, después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años de edad. Y le sepultaron en su heredad en Timnat Será, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. After these things, Joshua, son of Nun, the servant of the Lord, died at the age of 110, and they buried him in the land of his inheritance at Timnath Serah, in the hill country of Ephraim, north of Mount Gash. Israel served the Lord throughout the lifetime of Joshua and of the elders who outlived him and who had experienced everything the Lord had done for Israel. Vaya por favor, Lolo, dar una vuelta a la página a Jueces capítulo 2. And just turn your pages in your Bible to the next book of Judges. Adelante. Jueces 2 y el verso 6, por favor. And Judges chapter 2, verse 6. ¿Lo tienen? Dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que Jehová que él había hecho por Israel. After Joshua had dismissed the Israelites, they went to take possession of the land, each to their own inheritance. The people served the Lord throughout the lifetime of Joshua and of the elders who outlived him and who had seen all the great things the Lord had done for Israel. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos por favor. Father God, in the name of Jesus, we ask for your help. Que tu palabra, Señor, edifique nuestra fe en este día. That your word edify our faith today. En Cristo Jesús. In Christ Jesus. Amén. Amen. Tome su lugar. You may be seated. Para que haya un buen liderazgo, no solamente debe haber un pastor que predique bien. In order for there to be a good legacy, we just don't need just a good pastor. Un buen líder no solamente predica bonito. A good leader just doesn't give a good sermon. En todos los ámbitos de todas las áreas de nuestra sociedad, In all the areas of our society, un buen líder no solamente habla bonito. a good leader does not only just speak beautiful. Existen muchos que hablan muy bonito, muy educados, And there's many that speak educated, pero el ejemplo no tiene nada que ver con lo que habla. but the example, what they talk has nothing to reflect on the example that they give. La Biblia nos dice que Josué fue el sucesor de Moisés. And the Bible teaches that Joshua was Moses' successor. Josué era un hombre valiente, Because Joshua was a courageous man, junto con Caleb, together with Caleb. y por eso Dios lo llamó. And that is why God called him. Pero no solamente era valiente, But he was not only courageous, era un hombre que verdaderamente conocía al Dios Altísimo. but he was a man that truly knew the God. Usted conoce la historia cuando los enviaron a espiar la tierra prometida. And you know the story when they were sent off to spy on the land. ¿Cuántos espías eran? How many spies were there? ¿Cuántos? How many? Antes de ellos eran 12. 2, 3, 12. Fueron a la tierra prometida, They went to the promised land regresaron and they returned. y uno de ellos, lo que dijo Charlie, uno de ellos traía malas noticias. And one of them came back with bad news. Dijo que los que estaban allá eran It gigantes says, for those who were there were giants. y que comparados con ellos
Éramos como langostitas. And compared to them, we were just like grasshoppers. Pero se levantó Josué But then Joshua arose y dijo, sí es cierto, and said, yes, la fruta es grandísima, yes, the fruit is enormous. la tierra también, And so is the land. y los hombres de ahí están grandotes, And the men of the region are giants. pero nosotros But we somos más que ellos, are more than they. por el poder de Dios que habita en nosotros, Because of the power of God that abides in aunque us. estén grandes And even though they are y big fuertes, and strong, Dios los ha entregado en nuestras manos. God has given them already into our hands. Escuche bien, no solamente es positivismo, And it's not what we call it to be positive. no solamente es eso, ser positivo. It is not just to be positive. No, era un hombre valeroso, No, but he truly was a courageous lleno del man, poder de Dios, filled with the power of y lo God. declaró, And he declared y it. lo creyó. And he believed Y it. el llamado comienza con el valor. And remember, the calling begins with valor. Dijimos que Josué fue el sucesor de Moisés. And we mentioned that Joshua was Moses' successor. Y casi siempre el sucesor le copia a su líder, ¿eh? And normally the successor will copy the leader. Dios abrió el mar rojo con la barra de Moisés, ¿sí o Because no? remember, God opened the Red Sea with Moses' staff. ¿Y qué hizo Dios con Josué? And what did God do with Joshua? Partió el Jordán, He parted the Jordan River. ¿sí o no? Hizo que el agua se detuviese. And he caused for the water to be still. Toda la corriente se detuvo. And all the current stood still. Y nosotros tuvimos el privilegio de estar en el río Jordán And we had the privilege to be in the Jordan River. y de bautizar a mi novia en el río Jordán. And my pastor, my honey here baptized me. Y la corriente está bien fuerte en el río And Jordán. the current is very strong in the Jordan River. Bueno, esa corriente se detuvo, hermano. And that current stood Y still. el pueblo pasó como en seco. And the people were able to cross on dry land. Similar al Mar Rojo. Similar to what had happened at the Red Sea. Josué servía al Dios de Moisés. And because Joshua served the God of Moses. Dice la Biblia que Josué murió de 110 años de edad. And the Bible says and teaches that Joshua died of 110 years of age. 110 años. 110. Oiga, desde jovencito comenzó en el ministerio. And from a young man, he entered the ministry. Era uno de las manos derechas de Moisés. And he was one of the right hands of Moses. Y cómo Dios lo usó de una manera tan tremenda. And how God used him in a tremendous Pero way. no solo eso, But not only that, sino que dejó un legado. but he left a legacy. Dejó un ejemplo a He seguir. left an example to follow. Dice que mientras Josué era el líder de Israel, And he said, while Joshua was the leader of Israel, todo Israel sirvió a Jehová. all of Israel served the Lord. Escucha esto. Listen closely. Yo no sé si podemos decir eso de nuestro líder, de nuestro gobernante. And I don't know if we can say that about our government, our leaders, Que digamos, mientras fulano estuvo en la Casa Blanca, toda la nación sirvió a Jehová. or we can say about our president that as he served God, all of the nation served God. Tristemente no. Sadly, we cannot say that. Ninguno de nuestros presidentes. None of our presidents. Pero Josué But Joshua, vivió una vida de ejemplo. he lived a life of example. Y mientras él estuvo And as he was en alive, la oficina, in office, todo el pueblo sirvió a Jehová. all the people served the Lord. Esto nos dice mucho. And this tells us much. Un buen líder no nomás habla bien. And he, not just a leader that speaks well. No solamente habla bien, sino tiene que vivir bien. A leader, its responsibility is not only to speak well, but to live. Porque enseñamos más por el ejemplo, ¿sí o Because no? remember, we teach more through Que example por lo que hablamos. than what we speak. Entonces, ¿qué legado So what legacy dejamos a nuestros hijos? do we leave for our children? ¿Qué legado? What legacy? ¿Qué ven mis hijos en mí? What do our children see in me? O mis nietos. Or my grandchildren? Aunque están chicos, And even though they're young, ellos se still, fijan, they see, escuchan. they listen. Parece que no están oyendo nada, And it seems that they don't pero hear, están escuchando todo. but they are listening to Y everything. están viendo el ejemplo. And they are seeing the example. Amén, hermanos. Amen? Una vez, una nietecita mía, And once a granddaughter, que ya es mayor de edad, and now she's above age, estaba chiquita y dijo, es que mi papi y mi mami, and one time when we were babysitting her, she said, she was very, very little. She said, mommy and papi.
¿Cómo, mija? And I said, how? Sí, tata. And she said, yes, Tata. Este ingrato la andaba golpeando. This ingrate Y miró was que la estaba choking ahorcando. my daughter-in-law. Ese es un legado horrible. That is a horrible legacy. Tuve que llamarle la atención. And of course, I called him on that. ¿Sabe una cosa? Nuestros hijos van a aprender de nosotros. You know, our children are going to learn from us. Y nosotros tenemos que esforzarnos a enseñarles el mejor ejemplo. And we have to go above and beyond to see the best of the Si examples. enseñándoles el mejor ejemplo no es garantizado que vayan a hacer lo mismo. And you see, even by showing them the great example, it's not a guarantee. Imagínense enseñándoles un mal ejemplo. So just imagine showing them a wrong example. Así que, ¿qué legado le estamos dejando? So what legacy are we leaving? Pasó algo triste. But something sad happened. En el verso 11 de Jueces 2, And something happened in chapter 2, verse 11. después de haber tenido un gran legado, After having a great legacy, cada uno tomó su decisión. and everyone made their own decision. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. And in verse 11 it says, Then the Israelites did evil in the eyes of the Lord and served the Baals. Poco tiempo después, Just a short time. se olvidaron de Dios. They forgot about God. Se olvidaron de Jehová el Señor. They forgot about Jehovah Y God. lo que estaba diciendo en la escuela dominical mi esposa, And as my wife was mentioning at Sunday school, que cómo es posible que habiendo experimentado tantas maravillas de parte de Dios, and after experiencing a lot of blessings on behalf of God, sin ningún temor el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios, that without second thought or fear, they turned their backs to the Lord. siendo testigos de tantos milagros. After being credible witnesses of many miracles. ¿Será posible eso? Is it possible? Oh, sí, sí es posible. No, yes, it's possible. Dejaron a Dios, They left God hicieron lo malo delante de él. and they did evil in the eyes of No the Lord. solamente eso, sirvieron a los Baales, And not only that, but they turned and served the Baals. demonios, Those are demons, falsos dioses, false gods, con sus sacrificios y sus rituales. with their sacrifices and their rituals. Dice, dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses. They forsook the Lord, the God of their ancestors who had brought them out of Egypt. They followed and worshipped various gods of the people around them. They aroused the Lord's anger. Los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira, o provocaron a ira a Jehová Dios. Y dice otra vez, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. And verse 13, because they forsook him and served Baals and the Ashtoreths. Hermanos, se encendió la ira de Dios. And here it says that they arose the Lord's anger. El pueblo escogido por Dios, A people chosen by God. elegidos con un propósito. And they were chosen for a purpose. Escuche, porque Israel fue elegido con un propósito divino. Because remember, Israel was chosen for a divine purpose. A Israel se le dio la gran comisión. And because Israel was given the Great Commission. La gran comisión de ser testigos And they were to be a witnesses todas las naciones alrededor de ellos. to all the nations around them. Todas las naciones paganas And all the pagan nations, debían de conocer al único Dios verdadero they were to recognize the true God por el testimonio de Israel, through the testimony of Israel. el pueblo elegido por The Dios. people chosen by God. Israel falló, And Israel failed. se olvidaron de Dios, And they forgot about God. cometieron pecado de idolatría contra Dios. And they committed the sin of idolatry against God. Y no solamente un amuletito, una imaginita por ahí. And it wasn't just like a little rabbit's foot or a little idol. Adoraron a los Baales. They worshiped the Baals. Sacrificaron sus hijos a Moloch. They sacrificed the children to Moloch. Demonios. Those are demons. Escuche bien. No solamente se apartaron de Dios, Not only did they depart from God, cometieron abominación contra el único Dios verdadero. but they committed abomination before the eyes of the only true Pero God. se les dejó una gran herencia, un gran legado de fe. But a great legacy of faith was handed down to them.
Bueno, qué gran responsabilidad tenemos. What great responsibility we have. Porque Dios no lo eligió a usted por guapo ni por bonita. Because God did not choose you and me because we're beautiful or handsome. Nos eligió con un He propósito chose us for a de purpose. ser testigos To be witnesses. eficaces To be credible de Jesús, witnesses nuestro Salvador. of Jesus, our Lord and Para eso Savior. nos llamó. That is why God has called Para us. eso nos apartó. That is why He has set us apart. ¿Será posible que algún día le demos la espalda Is it possible for us to one day turn our backs y nos olvidemos de Jehová Dios and we forget about Jehovah God? y vayamos a adorar a los Baales? And that we go and turn and worship the A los Baals? Baales modernos. In the modern Baals. Dios guarde esa hora. God keep us from that hour. Quizás no lleguemos a 110 años de edad. And Quizás no. maybe we might not reach, or maybe yes, the year of 110. Está medio difícil llegar a Ages. esa edad. It's kind of difficult, but Pero si Dios lo permite, if God allows que dejemos un gran legado de fe. that we leave a great legacy of faith, Que sus hijos y los míos, that your children and que los mine nietos, and our great children, conozcan al Dios verdadero. that they know the only true God, Porque su mamá, because the mom, porque papá, because dad, porque sus abuelos because the grandparents, doblaron sus rodillas a they Dios went down on their knees before God, y tuvieron un gran compromiso con el único Dios verdadero and they had a true commitment with the true God de serle fiel hasta el to final. be faithful until the end. Esa es nuestra responsabilidad. That is our responsibility. Amén, hermanos. Amen. Si después, cuando pase el tiempo y usted ya no está aquí, And after you have gone deciden abandonar a Dios, and your descendants decide to leave the Lord, ya no es responsabilidad suya. it is no longer your responsibility Usted los encaminó en el camino correcto. because you walked them to the correct No path. solo con la palabra. Not only with the word. Y me llamó algo la atención que dijo mi esposa más temprano. And then earlier my wife said, Cuando estábamos hablando cuando llegó la Iglesia Católica a México y trató de meterles a fuerzas la fe y la palabra. and when the Catholic Church, the Roman Catholic Church arrived to Mexico and they shoved the word of God down their throat. No trató, lo hizo. No, they didn't try, they did it. Hermanos, que no sea de esa manera. Let it not be that way. Que sea por el ejemplo. Let it be by example. Que mis hijos digan, That my children may mi say, papá y mi mamá Mama and Papa, eran cristianos verdaderos. they were true Christians. Yo tengo recuerdos de ellos. And I have memories of them. Me llevaban a la iglesia porque tenía que ir a la iglesia. And they would take me to church and I had to go. Pero no tengo nada que reprocharles acerca de su fe. But I have nothing to rebuke them about their faith. Amén, hermanos. Amen. Es por el ejemplo, It is through the example. más que por la dictadura. And it is through example more than Un dictatorship. buen líder, A good leader, escuche bien, una predicación bonita a good preaching no va a cambiar a nadie. won't change anyone. Una predicación bonita, A smooth or good preaching, donde quiera las hay. you will hear that anywhere you go. Pero un buen ejemplo But a great example sí va a impactar en la vida de alguien. will impact the life of someone. Acuérdese de esto, You remember this porque enseñamos más por lo que vivimos que por lo que decimos. because we teach more by example than what we say. Amén. ¿Cómo es posible que hoy, How is it possible today? y vamos a tener uno, pero me va a caer el pedraón a mí? Well, here goes the rocks, and the first one already hit me. Pero ¿cómo es posible que tengamos que tener entrenamientos para las parejas, para que los matrimonios vivan mejor como un matrimonio? And how is it possible for us to have like retreats or conferences or meetings so that marriages can get along? O sea, qué bueno que hay eso, Good, and we do those porque hay la necesidad. because there is a need. Pero, ¿qué no deberíamos haber sido ya transformados por la palabra de But Dios? shouldn't we have already be transformed by the word of God? ¿Sí? Por el Espíritu Santo. Through the Holy Spirit of Digo, God? es que creo que tenemos el Espíritu Santo. Because I believe we have the Holy Spirit of Y si God. tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros, And if we have the Holy Spirit of God living in pues lo us, quiere decir que vivimos en santidad. so that means that we live in sanctification. ¿Cómo tiene que haber reuniones para que el varón no sea tan baquetón? Dicen por ahí esa palabra, no sé si es mala, pero And how is it possible that we need marriage retreats so that the man can be told Para- that Que no ande de machismo adúltero. attitude or not be an adulterer? la palabra de Dios. A womanizer, that's what it ¿Que is. no tenemos la palabra de Dios? Don't we have the word of God?
O se le tiene que instruir a la mujer, también a la mamá, que no sea adúltera tampoco. Or does the woman have to be instructed also that to not be an adulterer? Ya por naturaleza del nuevo nacimiento en Cristo. Because by nature, in the new creation that we are, Debería haber un cambio, ¿verdad? there que should sí? be a change. No se me ponga serio. Do not become silent. Pero segunda a los Corintios capítulo 5 verso 17. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says, Dice el apóstol Pablo. the apostle Paul says, Escuche bien. De modo que si alguno está en Cristo. that if you are in Christ, ¿Cuántos están en Cristo? how many of you are in Christ? No tenga miedo, levante. Do not be afraid, raise up your hand. Somos una nueva criatura. Then we are new creation. Una nueva We are criatura. anew. Las cosas viejas Because the old pasaron. has passed away. Y el mujeriego también, todas las otras viejas So if you're a pasaron. womanizer, then that also too passed away. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. So then all things are made anew. Nuevas. New. Y eso habla de un testimonio. And that speaks of a Eso testimony. habla de un legado. That speaks about a legacy. Eso habla de un buen ejemplo That speaks about a great que example tenemos que dejar. that we have to leave. No voy a decir el nombre, pero existe un país en Latinoamérica And you're not going to believe, but there is a country in Latin America que es bien común that is very common. que los pastores evangélicos That the evangelical, the pastors, tengan sus queridas. have their lovers. La verdad, Truth. no es México. And it's not Mexico. Es bien común. La iglesia lo sabe allá. It's common and the church knows Los it. líderes lo saben. And the leaders know it. Los ancianos de la iglesia lo saben. The elders know it. Y lo toleran. And they tolerate it. ¿Qué legado, hermanos? What legacy Se está dejando a esa nación. is leaving to the nation? No es mentira lo que le estamos And diciendo. this is no lie. No es exageración. And we're not exaggerating. En el presente existe. In the present, En nuestra Latinoamérica. in our Latin America. Imagínense, por eso la iglesia está enferma. Why you think the church is sick? Por eso se mueren muchos sin dejar un legado de fe. And that is why many die without leaving a Un legacy legado de of faith santidad. and of sanctification. Se necesita valor. Because we need valor, Valor. courage, Determinación. determination. Hombres y mujeres con Both valor. men and women with courage, Con dedicación. with dedication, Y con una palabra que no todo el mundo le gusta. and a word that not many like. Compromiso. With commitment. Compromiso. With commitment. Poner todo a los pies de To Cristo. put everything at the feet of Jesus. ¿No les habló a las damas el Espíritu Santo el viernes? Isn't that what the Holy Spirit of God spoke to our local women? Todo a los pies del maestro. Oh, put it all to the feet of the ¿Y master. qué es todo? And what is all? Todo. All. Comenzando conmigo. Beginning with myself. Determinación. Determination. Valor. Valor. Entrega. And surrender. Rendición. And blessing. Amén, hermanos. Amen. Delante del Señor. Before the Lord. Solamente así podemos cambiar esta nación. And that is the only way we're going to change the nation. Comenzamos hablando de la independencia, ¿verdad? Because remember, we began speaking about independence. De los héroes de la Of the independencia. heroes of the faith. Yo me quiero Of the independence. Yo me quiero convertir en un héroe de la fe. But I want to be converted into a hero of the faith. Un héroe de la fe. The hero of the faith. Dejar algo bueno que se hable de mí. To leave something good to speak about me. No nomás quieren saber cómo se le fue gente a la iglesia. Not only to say, wow, you see how many people have always left his church? Cómo impactó vidas. No, but to say, look at the lives that he impacted. Amén, hermanos. Amen? Determinación. Determination. Sí, las circunstancias son graves. Because the circumstances are crucial. El ataque a la fe es horrible. And the attack to the faith is horrible. La tentación está a la puerta. And temptation is at the door. A donde quiera que usted vaya hay tentación. Wherever you go, there's temptation. Hay invitación a que peque, There is invitation for you to sin, a que deje la fe. to leave the faith. Pero vamos a decir lo que dijo Josué. But let's say what Joshua said. Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Said, Jehová. me and my house shall serve the Lord. Cuando confrontó a los rebeldes, dijo, ustedes quieren servir a los Baales. And when the rebels were confronted, he says, oh, you want to serve the Pues Baals. órale, hágase para He said, allá. órale, go on. Pero mi casa y yo serviremos
a Jehová. He said, but me and my house shall serve the Y Lord. los que están de mi lado, háganse para And the acá. one who was on my side, come this way. La Biblia dice que solamente como 23,000 fueron tragados por la tierra. And he says, in that day, 23,000 were swallowed up by the Juicio ground. inmediato de parte de Dios. The ground opened and swallowed the people, and judgment came upon Y them. una vez más poder decir como Josué, And once again, to be able to say like las Joshua, circunstancias son adversas. and the circumstances are adversary, La resistencia es fuerte. and the resistance is strong. Pero ¿saben una cosa? But you know something? Jehová está con nosotros. But Jehovah God is with us. Dios está con nosotros. God is with us. Y si Dios con nosotros, If God is with us, ¿quién contra who nosotros? can be against Esta us? nación va a cambiar. This nation is going to change, Esta sociedad va a and the cambiar. society shall change. Si tomamos determinación, But if we are hermano, determined, si tenemos que arriesgar. and if we have to risk, De los héroes de la independencia de México, and the heroes of the independence of Mexico, todos fueron muertos and they were all killed por la causa. for the cause, La mayoría fueron traicionados. and the majority were betrayed. A don Miguel Hidalgo y Costilla lo fusilaron y le cortaron la cabeza. And Don Miguel, his head was chopped off, Y no lo más a él, and not, he was decapitated, a los que siguieron. and the rest that followed. Y allí en Chihuahua, ¿usted quiere ver algún día un museo, buena historia? Vaya a Chihuahua, And Chihuahua. if you want to hear more of the story and see, go to the state of Chihuahua. In the capital is Chihuahua, Porque ahí fusilaron a muchos. and that is where many were killed. Amén, hermanos. Amen. Quizás Dios permita que nosotros vengamos a ser mártires de la fe. And maybe the Lord would allow many of us, because it's getting closer, to be martyrs Usted no lo sabe. of the faith. You don't know. ¿Usted se acuerda de la matanza que hubo ¿cuándo fue? En Columbus. La Columbus, Ohio. ¿Fue en Ohio? Yes. La matanza que hubo. And you remember the scene of Columbus, Ohio, the great shooting? Y cuando llegaron aquellos vestidos de negro con gabardinas, ¿se acuerdan? And they were dressed all in black with the shotguns. Y a una jovencita, porque ahí dieron testimonio los chavos que sobrevivieron, a una jovencita le preguntaron, ¿tú eres cristiana? And one of the young ladies, the shooter went up to her and said, "You are a Christian?" Dijo, sí, sí soy. And she said, "Yes, I am." And he shot Ahí her. la mataron. And they shot her. ¿Qué tal si un día Dios nos pone en esas circunstancias? And what if God allows for us to be before that circumstance? ¿En dónde está nuestra fe? Where is our faith? ¿Podemos medir la fe? Can we measure their faith? ¿Estamos comprometidos? Are we committed? ¿Estamos dispuestos a arriesgar Are we willing to risk, a una costa de nuestra propia vida? even if it's upon our death ¿La vida de nuestros hijos? and the lives of our ¿O de children nuestros cónyuges? or of our spouse? ¿Estamos dispuestos? Are we willing? Solamente tomando las armas se llega a la Only libertad. taking the arms. Y nuestras armas no son terrenales, And remember, our arms are not territorial. son espirituales They're spiritual, y son poderosas and they're powerful para derribar fortalezas. to be able to bring down fortress. Dice el apóstol Pablo en Efesios 6. And Ephesians 6, the Apostle Paul Porque says, nuestra guerra, nuestra pelea, nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, he says, because our fight is not against flesh and blood, but the spiritual. sino contra qué? Contra huestes de maldad Yes, by wickedness en los lugares celestes. in the heavenly places. Amén, hermanos. Amen. So, tome las armas de la fe. So take up your arms of faith. La espada de la fe que es la palabra And de here Dios. is your sword, is the word of God. Y vístase con los zapatos, el calzado del evangelio. Amén, And hermanos. dress with the feet of the shoes of the righteous. Póngase de pie, por Please favor. stand. Le pido un favorzote. And I ask for a favor. Ore, por favor, por la salvación de México. And please pray for the salvation of Mexico. Amén. Sin dejar de orar por todos los demás países. And without leaving the other countries out. Hoy, porque México es el Today, punto hoy. because today is Mexico's Independence Day. Pero todas las naciones necesitan del único Dios But verdadero. all the nations truly need of God. Y por este país para que volvamos a la fe. And also for this country to return to the faith. Oramos a Dios. Let's pray. Amantísimo Padre Celestial, esta tarde te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Heavenly Father, today we exalt you, we love you, we praise you, and we honor you. Hoy, Señor, te damos gracias por
permitirnos exponer tu palabra, pero también, Señor, poder interceder por esa gran nación de México. Father God, we thank you for allowing us to bring forth your word, Lord, and we thank you for the privilege that we have to stand in the gap for Mexico, Lord. Que nuestro México querido, Señor, venga al conocimiento del único Dios verdadero. That our beloved Mexico, Father God, get to know the real and the true Y God. aunque solamente sea, Señor, el 11% de los protestantes en México, That even though right now only 11% of the people serve you, the que Protestants. pronto vengamos a ser el 92%. And Señor. we pray that we become the majority, the 92%. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Pon líderes piadosos And put pious leaders que puedan practicar la justicia that can practice the justice. y ese avivamiento glorioso que se está profetizando alrededor del mundo And that glorious revival that is being professed sea real en la nación mexicana. around the world, let it be real for Mexico. En tu nombre glorioso, In your glorious name. bendice a cada familia representada en este día, And Señor. bless every family that represents this ministry. Guárdalos, por favor, Keep them, please. que podamos guardar la fe That we may be able to keep the y faith. que aquel día que tú nos llames a tu presencia That the day that you call us to your presence, podamos haber dejado un legado de fe glorioso. that we may leave a glorious faith. Nuestros hijos y nuestros nietos y nuestra descendencia está en tus manos. Our children, our great-grandchildren, and the children of our children are in your hands. Te los entregamos hoy We surrender them to you en Cristo Jesús. in Christ Jesus. Amén. Amen.